identificado con Él. Y todo lo que dice a continuación, hijos, padres, siervos, amos, en todas las relaciones que tenemos con todos los demás del mundo, en nuestros trabajos, en nuestras familias y en toda esfera de nuestras vidas, todo esto debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Ahora, una observación importante. Cuando el apóstol utiliza la frase, sea de palabra o de hecho, no se limita a lo que está diciendo solo a nuestras palabras y hechos. Es una figura de hablar en el griego antiguo que comunica la idea de la totalidad de lo que uno hace, en la totalidad de su interactuación con el mundo. Y por eso habla del Señor Jesús, por ejemplo, en Lucas 24:19, cuando dicen que Él era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Era poderoso en obra y en palabra. No solamente en obra y palabra, sino en todo lo que era, en todo lo que hacía, en toda su interactuación con el mundo. Pero es un dicho que se refiere a todo eso. Y eso quiere decir que lo que debemos hacer en el nombre del Señor Jesús no es solo hablar y hacer, sino también pensar. Y también todo. La palabra de Dios habla de llevar cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo en 2 Corintios 10:5. Por ejemplo, aun nuestros pensamientos deben ser sujetados al nombre del Señor Jesús. Ahora, en tercer lugar, hemos visto que no hay nada que no debemos hacer en el nombre de Jesús, menos pecar. Y hemos visto que debemos hacerlo todo en su nombre. Ahora el apóstol nos explica algo específico que debemos hacer en su nombre. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Especialmente debemos estar dándole gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el texto aquí no dice dando gracias a Dios en el nombre del Señor Jesús. Dice dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, ¿por qué digo que debemos dar gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo si el texto no lo dice tal cual? Mi respuesta, hacerlo por medio de Él es igual a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es la misma cosa, son iguales. Para demostrarlo, hay una escritura en el libro de Efesios, capítulo 5. Es un pasaje paralelo a lo que se encuentra en Colosenses 3. Pablo escribió estas dos cartas en el mismo tiempo cuando estaba encarcelado en Roma. Y él dice aquí, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, darle gracias por medio de Él es darle gracias en el nombre de Cristo. Y además, en 1 Tesalonicenses 5, verso 18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, en el nombre de Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús, reconociéndolo quién es y lo que ha hecho
O sea, entendiendo Efesios 5 y el pasaje ahí en 1 Tesalonicenses 5, a la luz de lo que dice en Colosenses 3:17, nos da un poco más entendimiento acerca de cómo hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Debemos dar gracias en todo, ¿verdad? La palabra dando gracias en Colosenses 3:17 es un participio presente en el texto griego. Y en este contexto creo que identifica una manera específica por medio de la cual podemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, podemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios Padre. Es decir, para decirlo de manera más clara, lo voy a poner en el negativo. Si no damos gracias a Dios en todo por medio de Cristo, entonces no estamos haciendo todo en el nombre de Cristo. Cada vez que no tenemos gratitud en nuestros corazones, no estamos haciendo lo que estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús para la honra y la gloria de Dios. En cualquier tiempo que no tienes gratitud en tu corazón por lo que el Señor ha hecho y gratitud en tu corazón por lo que Dios es para ti como Padre, como dice en este texto, entonces no estás haciéndolo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo podemos glorificar al Señor por medio de comer y beber, por ejemplo? Dando gracias a Él por la comida, ¿verdad? Lo reconocemos como el Señor de nuestra comida. Él la proveyó y la comemos con gratitud y por lo tanto es para la gloria de Dios y podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Si lo hacemos sin gratitud, entonces lo hacemos no en el nombre del Señor Jesús y pecamos contra Dios. Quizás alguien esté pensando ahora, pues tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que pasa, aún por lo malo. Bueno, no tanto por lo malo, sino más bien a través de lo malo. Reconociendo que el Señor es soberano incluso sobre las tribulaciones que experimentamos y las pruebas de nuestra fe que experimentamos. Y en todo eso, y que el Señor tiene un propósito soberano que resultará para su gloria y para nuestro bien. Y por lo tanto podemos darle gracias por lo que nos pasa, aun cuando experimentamos malas cosas en nuestras vidas. ¿Qué pasó cuando Job sufrió todo lo que sufrió? ¿Qué hizo? Se postró y adoró al Señor. No por lo que le había pasado, sino a pesar de lo que había pasado, porque él sabía que Dios era soberano y poderoso y que Dios merecía la gloria, y Job podía adorar al Señor aún en ese momento para su gloria. En Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien si amamos al Señor y somos llamados según su propósito. Aun lo malo que nos pasa, Dios obra a través de eso para que resulte en lo bueno para nosotros. Y por lo tanto podemos estar agradecidos incluso por las malas cosas en nuestras vidas y soportar la aflicción gozosamente en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, este es el lugar donde nuestra teología ahora toca nuestros corazones.
Esto es donde se demuestra la piedad genuina, o donde no se demuestra la piedad genuina si no la tenemos. ¿Qué podemos hacer en el nombre del Señor Jesús? Es bien fácil cantar himnos en el nombre del Señor Jesús y hablar de la palabra de Cristo en su nombre. Es bien difícil cuando tu mamá muere, soportar la aflicción en el nombre del Señor Jesús y darle las gracias a Dios. Eso prueba tu fe, eso prueba si realmente estás viviendo para su gloria en todo. Dice, dando gracias a Dios, y luego hay una palabra ahí que modifica la palabra Dios en el texto. ¿Cuál es la palabra? Hay que ver nuestras Biblias. Padre, a Dios, Padre. Esto es importante. No dice Padre en vano allí. Dice Padre porque reconocerlo a Dios como nuestro Padre tiene algo que ver con el agradecimiento que tenemos en nuestros corazones en todo tiempo en el nombre del Señor Jesús. Si Dios es nuestro Padre, si estamos en Cristo, entonces sabemos que Dios es un buen Padre. Dios es un Padre lleno de bondad, lleno de misericordia. Dios es un Padre que nos ama. Dios es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. No lo mejor en el sentido de este mundo y las cosas de este mundo. Eso es basura. Pero el mejor en cuanto a lo espiritual, el mejor en cuanto a nuestra relación con Él, lo que es mejor para nosotros verdaderamente en el sentido verdadero de la palabra.